Nipro te cuida. Bienvenidos a Nipro te cuida. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la OMS hablan de la importancia de reducir mortalidad de enfermedades crónicas no transmisibles, pero pues la enfermedad renal crónica no se encuentra dentro de esa lista. Y hoy tenemos de invitado al nefrólogo, el doctor Randall Lowe Meda. Él es coordinador del Programa de Salud Renal de Guatemala y además miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. Bienvenido, doctor Randall Lowe. Gracias por aceptar esta invitación. Es un gusto. Bienvenido. Demos un contexto de lo que está pasando con las enfermedades crónicas en el mundo no transmisibles. Sí, las enfermedades crónicas no transmisibles se han incrementado de forma dramática a nivel mundial. Y bueno, la enfermedad renal es una de ellas y también la enfermedad renal se ha incrementado. En el 2015, cuando se establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se planteó el objetivo número 3 dentro de la reducción en un 30% de la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles. Y para lograrlo, se listaron algunas enfermedades prioritarias, dentro de las que está hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedad pulmonar, pero no se listó la enfermedad renal crónica. No se enlista la enfermedad renal crónica, y cuando el doctor inicia con hipertensión, diabetes, seguramente muchos de ustedes que están viendo este contenido dicen: conozco a alguien o a muchas personas a mi alrededor, o es su caso, de que padece una de estas patologías. Son enfermedades cuya incidencia es cada vez mayor, y sabemos que son las dos principales causas de llegar a un fallo renal y ser diagnosticado con enfermedad renal crónica. Tanto diabetes por sí sola y conjuntas, pues ya un poco más complejo, ¿no? Doctor, ¿por qué no fue incluida la enfermedad renal crónica? ¿Cuál es ese argumento de dejarla por fuera si nosotros sabemos y usted sabe que este es un padecimiento que cada vez se vuelve más común, que requiere muchísimo presupuesto dentro de la parte pública para abordarla? Sí, Georgina, justamente por lo que usted mencionaba, la lógica detrás de no incluir la enfermedad renal dentro de la lista de enfermedades crónicas no transmisibles prioritarias fue porque dijeron, bueno, si prevenimos hipertensión y diabetes, prevenimos enfermedad renal. Pero esto no necesariamente es cierto, y sobre todo en el área de Centroamérica, ya que se sabe pues que hay muchas áreas en el mundo en donde hay enfermedad renal crónica de causa no tradicional, es decir, no vinculada ni a hipertensión ni a diabetes. Ni a la diabetes. Hablemos un poco de esto, doctor, porque muy probablemente usted ha escuchado la nefropatía mesoamericana, o este fenómeno que se da en toda la región mesoamericana, en donde entendemos que hay muchas personas que se dedican al trabajo en el campo, un trabajo agrícola, que les lleva a pasar muchas horas bajo el sol en estado de deshidratación, y ya luego cuando buscan, pues la hidratación no es la adecuada, los horarios son extenuantes, y hay otros tantos factores, no solo climáticos, que empiezan a hacer notar este fenómeno. Algo pasa, que la incidencia de la enfermedad renal crónica en estas zonas se vuelve mayor, llama la atención, comienzan los especialistas a estudiarlo y dicen, esta enfermedad renal crónica no tradicional tiene que ver con otros factores. Exactamente. Como usted menciona, en el mundo hay varios focos de enfermedad renal crónica no tradicional, es decir, no vinculada ni a hipertensión ni a diabetes. Hay varias áreas en el mundo. Dentro de este grupo que se llama enfermedad renal crónica de causa no tradicional está la nefropatía mesoamericana, y se ha descrito en el área de Mesoamérica. Déjeme decirle que el foco de enfermedad renal crónica no tradicional en el área de Mesoamérica es enorme, y es por eso que nace el impulso aquí en Guatemala de proponer ese cambio en la lista de enfermedades crónicas no transmisibles prioritarias para incluir a la enfermedad renal aquí en... Hablemos más de Guatemala, doctor, porque en definitiva la costa sur se ve muy afectada, y se entiende por qué la demanda de los servicios para pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica en esta área es elevadísima. Realmente la necesidad en Guatemala está muy marcada en la costa sur, y ustedes como especialistas lo conocen, lo han mapeado y entienden esa demanda que hay ahí.
Sí, exactamente. Hace unos años hicimos un estudio con nuestro grupo y encontramos en un censo que se hizo en las unidades de hemodiálisis que el 78% de los pacientes que estaban en las unidades de hemodiálisis provenían de 66 municipios ubicados todos en la costa sur. Entonces, efectivamente, hay alta incidencia en esta región y se están estudiando las causas. Hay grupos actualmente activos en el estudio de las causas, pero sí entendemos que tiene mucho que ver y se relaciona mucho con la ocupación de los pacientes, y diría yo con el cambio climático también que estamos viviendo. Sí, doctor, entonces estos estudios, lo que ustedes están experimentando a nivel de números, a nivel de demanda, obviamente eso llega a influir en los presupuestos de las naciones para incluir en la agenda de salud no solo abordaje a demanda, es decir, ya el paciente ha sido diagnosticado con fallo renal, se dan cuenta ustedes los especialistas, requiere una terapia de sustitución de esa función renal y por ende hay que dirigir presupuestos a esto, sino que también se dan cuenta de la importancia de la prevención y de que esa prevención o esos esfuerzos lleguen a estas agendas. Cuando nosotros vemos las estadísticas del continente americano, encontramos que Guatemala está en el 4º lugar de todo el continente americano de mortalidad debido a enfermedad renal crónica. Y estamos en el 3er lugar de años de vida perdidos por enfermedad renal crónica. Y es importante también que la audiencia sepa que el 2009 al 2019 la enfermedad renal crónica pasó de ser la 8ª causa de mortalidad a ser la 5ª causa de mortalidad en el país. Este es un fenómeno que capta nuestra atención. ¿Cómo surge esa iniciativa de Guatemala de levantar la mano y decir, realmente la prevención de la enfermedad renal crónica debe estar presente en esta asamblea y debe ser parte de esta resolución? Ante estos hechos que le estoy mencionando, de que Guatemala es el 4º país a nivel continental de mortalidad por enfermedad renal, el 3º de años de vida perdidos y que la enfermedad renal pasó de ser la 8ª a ser la 5ª causa de mortalidad. Ante esto se busca una respuesta como Ministerio de Salud y la respuesta fue crear el programa de salud renal que me honro en coordinar y dentro de esto se elabora una estrategia uniendo diferentes actores para dar una respuesta que va desde prevención, tratamiento, claro, trasplante. Claro. Pero no nos quedamos ahí. Fuimos a nivel internacional para priorizar la enfermedad renal en el mundo, para alterar la agenda de salud mundial y poner la enfermedad renal como una prioridad. Es decir, ustedes llegan enterados, con datos, con planes, con estrategias y dicen, nos hace clic que no esté la enfermedad renal crónica en ese ODS número 3. Si estamos hablando de enfermedades crónicas no transmisibles, también debemos incluir aquellas que son de origen no tradicional. Y entre ellas, con tantos datos, dicen, debemos presentar, ¿será una moción o levantar la mano y discutir esto? Es una resolución y tal vez para la audiencia que nos escucha, les digo, una resolución de la OMS es una decisión que se toma en el ámbito de la Asamblea Mundial de la Salud, que está compuesta por todos los ministros de salud del mundo. Donde se toman decisiones sumamente importantes. Exacto. Si bien es cierto, no tienen la fuerza de ley en los países, sí tienen la capacidad de priorizar la agenda de salud mundial. Pasa de ser solamente una iniciativa o un discurso. Exactamente. Tiene implicaciones prácticas. Así es. Tiene implicaciones de priorizar recursos, tiene implicaciones de priorizar acciones y de dirigir acciones hacia resolución de problemas concretos. De generar estrategias. Exactamente. Y las estrategias obviamente conforman planes con objetivos hacia prevención. Cuéntenos un poco más qué se busca. ¿Qué busca Guatemala cuando dice, aquí tenemos que levantar la mano, tenemos que llamar la atención a esto? ¿Cuál es ese objetivo que ustedes quieren lograr? Sí, y creo que es importante contextualizar esto, porque es la primera vez que Guatemala plantea una resolución ante la Asamblea Mundial de la Salud. Esto es un hito histórico, es un parteaguas para el país. Vamos a opinar al respecto de la agenda global de salud. Y esto es sin precedentes, pero es muy importante porque, como usted dijo, tiene una parte técnica en donde lo que buscamos
es que se priorice, se visibilice la enfermedad renal, sea una prioridad en el mundo la enfermedad renal. En segundo lugar, la prevención, por supuesto, es importante que los países se articulen los esfuerzos y tengan directrices de la OMS para que podamos tener programas de salud renal en los países. Pero también es importante la prevención, claro, el acceso al tratamiento. El acceso al tratamiento también se busca, que sea de una forma progresiva en los países que no lo tienen, pero que haya acceso al tratamiento y que este acceso al tratamiento no castigue el bolsillo de los usuarios, sino que sea parte de los programas de atención de los ministerios. Y que sea oportuno, porque cercano y obviamente tratamientos de calidad. Hablemos de, porque el doctor menciona la parte técnica y obviamente él es miembro y él es parte de pues estos equipos multidisciplinarios que al final toman decisiones, generan estrategias, planes de acción, pero el enfoque siempre debe ser en el paciente. He tenido la oportunidad de viajar precisamente por la costa sur de Guatemala y me he encontrado con historias, con la parte humana que lo sensibiliza definitivamente a uno y le dice: estas acciones son necesarias. Háblenos, doctor, de esa persona que es la que se vería beneficiada, porque si bien es cierto, estamos hablando de prevención, también debemos hablar de que hay demanda en estos lugares de tratamientos y esas demandas muchas veces son insatisfechas. Los pacientes tienen que viajar muchísimas horas hasta Ciudad de Guatemala para acceder a un tratamiento y luego cruzar los dedos porque se liberen espacios en centros o clínicas que están más cercanos a los lugares donde viven. Háblenos un poco de esto, usted que ha experimentado y ha conocido casos de pacientes. Sí, muy importante, Georgina, lo que usted menciona, y voy a mencionar la parte técnica y cómo aterriza esa parte técnica en el paciente, sí, en el paciente de a pie, en el paciente del día a día. Bueno, necesitamos entender que hay que generar políticas públicas, ¿sí?, que redunden en planes, estrategias y presupuesto y asignaciones presupuestarias para poder atender a esto. Y esto es lo que busca la resolución: alterar el orden existente, priorizando la enfermedad renal, lo cual va a llevar a que existan estas estrategias internacionales, el apoyo internacional para la formación de recursos, para la asignación de recursos económicos que lleven al final a que el paciente tenga acceso al tratamiento de calidad, oportuno y necesario. Y esa es la parte técnica. Pero yo le decía antes de que empezáramos que hay una parte humana también en esto. Y es un mensaje para los pacientes y sobre todo para los pacientes guatemaltecos de parte de su Ministerio de Salud. El Ministerio se ha esforzado mucho en retomar la rectoría y la gobernanza en los problemas de salud de Guatemala. Y yo creo que con este gesto, el mensaje que queremos decirle al guatemalteco de a pie, al paciente que está en una máquina de hemodiálisis sufriendo esta terrible enfermedad, es decirle: su sufrimiento nos importa. Y estamos haciendo todo lo necesario, hasta mover el mundo, porque literalmente eso es lo que estamos tratando de hacer con la resolución, mover el orden global para demostrar que su sufrimiento importa. Que están conscientes. Dispuestos a cambiar, a hacer algo, que están conscientes, que están dispuestos a generar acciones, estrategias para llegar a mejorar esa calidad de vida que involucra, obviamente, como lo dice usted, doctor, ese paciente de pie que toma el bus, que viaja muchas horas en busca de ese tratamiento y que después busca reubicarse. Esa parte humana es fundamental, sobre todo para aquellos que estamos muy, muy cerca del sufrimiento de estas personas. Doctor, ¿cómo se le puede apoyar a esta iniciativa que han tenido ustedes en Guatemala? Sí. Cuéntenos un poco cómo funciona, qué es lo que sigue y de qué forma se puede apoyar. Ok, le voy a hacer una breve historia. Nosotros planteamos la idea de la resolución en la Asamblea Mundial de la Salud el pasado mayo del 2024. Luego de esto se ratificó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. Ya se envió el texto, ahorita lo conoce ya el Comité Ejecutivo de la OMS. Se van a empezar las rondas de negociación el próximo 27 y 29 de noviembre
para que sea planteado en la próxima Asamblea Mundial de la Salud, que es en mayo del 25. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, los nefrólogos que nos escuchan en toda Latinoamérica, que se acerquen a sus ministerios de salud y les instruyan que por favor apoyen esta resolución con sus misiones en Ginebra. Todos los países tienen misiones en Ginebra, en donde se les ha hecho llegar ya el texto de la resolución. Pues por favor que los ministerios de salud de sus países instruyan a sus delegaciones en Ginebra que apoyen este documento, que se sumen. Y los ciudadanos, todos, pueden ir a la página de la Sociedad Internacional de Nefrología y que voten solicitando la resolución. O sea, esto va a ser un extra, digamos, que se acompañe con firmas de muchas personas para que sepa la comunidad mundial que es un problema que nos interesa a todos. Que nos interesa absolutamente a todos. Yo creo que no va a ser difícil que se sumen los distintos ministerios porque todos conocemos lo que implica satisfacer esta demanda de servicios de terapias de sustitución de la función renal y lo costosos que son y la infraestructura que necesitan y los equipos y los recursos, porque a veces pensamos recursos únicamente, asignación de recursos únicamente económicos. No, realmente la persona que va a servir este tipo de terapias, que tiene que tener especialidad en esto, o sea, es realmente un abordaje incluso integral. No solamente son especialistas nefrólogos, sino es también el personal técnico, es también el personal de nutrición, de psicología, es también cómo se involucra la familia. Es decir, me gusta cuando dice nos aqueja absolutamente a todos. Vamos a dejar aquí ese link para que usted pueda sumarse a esa iniciativa, usted como persona, cuidador o paciente renal, porque estamos seguros que tiene conciencia de la importancia de lo que estamos hablando. Si se logra, esperemos que se logre, si se logra, ¿qué buscamos, qué obtendríamos después de esta asamblea? Sí, creo que algo muy importante será que se reconozca la enfermedad renal como una prioridad mundial. Eso es bastante. Va a estar en la agenda de salud global. Esto va a derivar en que tengamos mejor acceso a las terapias, que haya instrumentos que faciliten el acceso a las diferentes terapias, incluyendo el trasplante renal, y sobre todo, habrá también inversión en investigación que facilite la creación de nuevas terapias, terapias más amigables con el ambiente, por ejemplo, terapias que sean mejores y más eficaces para los pacientes en cuanto a prevención, que los pacientes tengan acceso a los medicamentos nuevos que se están generando y que han demostrado enlentecer la progresión de la enfermedad renal. Entonces, eso es lo que esperamos. Y yo invito de verdad a todas las personas, porque no tiene que ser nefrólogo para entrar en la página de la Sociedad Internacional de Nefrología, que entre ahí y que manifieste su apoyo a la resolución. Que salga de su zona de confort, que haga ese esfuerzo como una demostración de que el sufrimiento de nuestros pacientes le importa. Ese gesto va a hacer que nosotros podamos acompañar esta resolución con millones de firmas y que tengamos también el oído de los tomadores mundiales de decisiones para decir que vamos a alterar, como dije, el orden mundial, priorizando a la enfermedad renal. Doctor, extendemos la felicitación porque el primer paso no nos lleva a donde queremos, pero nos saca de donde estamos. Entonces, muchas veces estas iniciativas que a veces creemos son iniciativas políticas. En la política se decide mucho de lo que afecta en nuestro día a día. A partir de colocarlo en agendas políticas, pasa a agendas públicas precisamente. Y la salud pública está drenando muchísimo presupuesto para atender esta demanda de terapias para esta patología, enfermedad renal crónica. Pero necesitamos prevenir,
necesitamos prevenir. Y como necesitamos prevenir, quisiera cerrar con un mensaje de prevención, porque hay muchas personas que van por ahí y no se dan cuenta que 1 de cada 10, según la estadística, va a experimentar lastimosamente enfermedad renal crónica. Entonces, eso nos llama la atención de que necesitamos prevenir. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo prevenimos? En Guatemala iniciamos un movimiento que se llama Alianza Guatemala por la Salud Renal y aglutina a muchos actores. Y hemos querido repetir 4 mensajes que toda la gente pueda recordar. Lo primero es que tomemos agua hasta que la orina sea transparente. En segundo lugar, que evitemos el consumo de bebidas endulzadas industrialmente. En tercer lugar, que disminuyamos el consumo de sal. Y en cuarto lugar, que hagamos ejercicio por lo menos 20 minutos al día. Y si usted ya cuenta con morbilidades, tiene hipertensión arterial o diabetes, controle sus niveles de azúcar en sangre, adhiérase a sus tratamientos farmacológicos, controle sus presiones. No se deshidrate, no se deshidrate. Muchísimas gracias, doctor, por venir a este espacio Nipro Te Cuida. Vamos a hacer todo lo posible porque este contenido llegue a muchas personas y es por eso que le invitamos a usted a que lo comparta con todo aquel a quien ama, para que se dé cuenta de que puede prevenir. La enfermedad renal crónica se puede prevenir y podemos hacer mucho más por acercar los tratamientos, no solo en Guatemala, sino en el resto del mundo para aquellas personas que lo están necesitando. Doctor Randall, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto.